Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es una bendición poder estar aquí compartiendo en este canal nuestra clase de grupo de casa. Y mira, si tú eres de los que anotan, en esta noche vamos a hablar, el título se llama Cuando la debilidad se vuelve pecado. Y mira, creo que para la mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra pecado, por lo general lo relacionamos, ¿verdad?, con adulterio, con robo, con idolatría, pero pocas veces lo relacionamos con la falta de fortaleza moral. Esto es algo, ¿verdad?, que esta falta de fortaleza moral puede llevarnos a caer en pecado, y para eso Dios nos enseña a través de la vida de Elí, que es lo que hoy en esta tarde vamos a estar estudiando, vamos a estar leyendo su palabra para poder comprender este tema. Y bueno, como te decía, Dios nos muestra, ¿verdad?, a través de la vida de Elí esta falta de fortaleza moral. Y nos dice, ¿verdad? Sabemos que Elí era un hombre que era considerado como un hombre de paz. Sin embargo, sus días no terminaron bien, terminaron en una tragedia. ¿Y qué fue lo que pasó? Precisamente eso, ¿verdad? La falta de fortaleza moral. Mira, quiero que me acompañes y vayas allá a tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo del 22 al 23. Dice así: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, el contexto donde Elí era, ¿verdad?, el sacerdote y tenía a sus hijos, pero sus hijos estaban cometiendo, ¿verdad?, pecado. Y aún lo hacían, ¿verdad?, en la puerta, dice aquí, del tabernáculo, ¿sí? Ahora sí que todos podían estar presenciando esos pecados que ellos cometían. Y mira, más adelante podemos ver ahí mismo en el versículo 24, cómo Elí, de alguna manera, ¿verdad?, viene y habla con sus hijos. Nos dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlos morir. Aquí, ¿verdad?, nos damos cuenta de cómo este hombre, ¿verdad?, este varón de Dios, fue, ¿verdad?, dejó de lado el poder tomar hacer lo que le correspondía, de tomar decisiones en cuanto a sus hijos, en lo que ellos estaban haciendo. Lo había dejado pasar de largo. Y nos dice, ¿verdad?, que después él viene y mediante una suave reprensión les habla. Pero fíjate bien cómo él le habla a sus hijos y le dice: no, hijos míos, ¿sí? De una manera tan suave, él se acerca a sus hijos para decirles, hacerles ver que estaban haciendo mal. Pero ¿qué pasó, verdad? Elí había dejado pasar ya mucho tiempo en poder hacer
esta amonestación a sus hijos, poderles hablar con autoridad y poderlos llamarles la atención de lo que hacían. Y esto provocó, ¿verdad?, que cuando él fue a hablar con sus hijos, ellos ya tenían el corazón endurecido. Nosotros sabemos que cuando hay alguna persona, ¿verdad?, que ha caído en pecado o que ha cometido alguna falta, inmediatamente debemos recurrir a nuestro Padre, inmediatamente debemos de ir, ¿verdad?, y estar a cuentas con Él, ¿verdad?, pedir perdón por lo que hayamos cometido. Cuando nosotros dejamos pasar en nuestra vida estas faltas, ¿verdad?, cuando pensamos que no pasa nada, que si nos equivocamos, que si hicimos algo y el Espíritu Santo en ese momento nos trajo, ¿verdad?, que no era algo correcto, y sin embargo, ¿verdad?, no hacemos caso y no vamos a la presencia de Dios pidiendo perdón por lo que cometimos o por esa falta, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y es precisamente lo que había pasado con estos hijos de Elí. Su corazón ya estaba endurecido. Por esa manera, por esa razón, cuando su padre fue a hablar con ellos acerca de lo que estaban haciendo, ellos ya no lo escucharon, porque ese corazón ya estaba endurecido. Y mira, podemos ver que también Elí tenía buenas intenciones, pero carecía de esa fortaleza moral. Él tenía el manto y tenía el llamado para guiar al pueblo de Israel. Pero la falta de fortaleza moral produjo su caída. Y fíjate, muchas veces nosotros, ¿verdad?, tenemos ese llamado. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos de no caer en este pecado que es la falta de fortaleza moral, como le pasó a Elí. Vamos a ver cuáles fueron los 3 principales errores que él cometió. En esta enseñanza podemos ver que se cometieron 3 errores que nosotros debemos de considerar, errores que pueden afectar el liderazgo de las personas. En nuestra iglesia, ¿verdad?, de Expectativa 320, tiene líderes, hay líderes 12, líderes de grupo de casa, y también, ¿verdad?, cada familia tiene un líder que es, ¿verdad?, la cabeza, que es representada por el papá. Y de igual manera, nosotros como mamás también somos al mismo tiempo líderes de nuestros hijos. Y mira, estos errores, si nosotros no enfrentamos firmemente la maldad, puede ocurrir, ¿verdad?, algo muy grave en las vidas de las personas, de las vidas de las personas a quienes se lidera. Mira, uno de ellos podemos identificar como el primer error, y si gustas ahí anotarlos, van a ser 3 errores. El primero de ellos es que Elí fue demasiado tolerante. Elí admitió hombres inmorales en el ministerio. Y en este caso, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo un poco de esto, nos damos cuenta de que él lo hizo porque eran sus hijos, pero más sin embargo no era una razón para que él admitiera que se estuvieran cometiendo esos pecados. También podemos ver que el error de Elí estuvo en tolerar esto.
Estuvo en tolerar esos pecados que sus hijos estaban cometiendo. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Padre, nuestro Dios, no tolera el pecado, porque Él es santo, ¿verdad? El pecado va en contra de la naturaleza de nuestro Dios. Y también vimos, ¿verdad?, y esto es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, que como siervos de Dios debemos de saber corregir. Y creo que para poder realizar esto, ¿verdad?, cuando nosotros estamos ante una situación que como líderes nos toca, ¿verdad?, poder corregir a una persona, a veces puede ser difícil, o más bien es difícil, pero por eso tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos puede guiar, Él es el que nos puede ayudar para poder, ¿verdad?, corregir a las personas. Porque de nuevo, ¿verdad?, debemos de considerar que nuestro Padre, ¿verdad?, no tolera el pecado. El error número 2 fue que Elí fue demasiado tímido. Elí era un hombre ya muy viejo cuando esto sucedió, y debemos de cuidarnos de esto, así como nos menciona ahí. Quizá tú, ¿verdad?, estás pensando que ya eres muy grande, que ya tienes cierta edad. El segundo error que podemos identificar es que Elí fue demasiado tímido. El segundo punto nos dice que Elí fue demasiado tímido. Y ahorita que leíamos, ¿verdad?, en 1 de Samuel 2, en el capítulo 2, vemos a Elí ya en una etapa madura. Era ya él un hombre de edad avanzada, un hombre viejo, y quizá él pensaba que estaba demasiado grande o demasiado viejo y cansado para ponerles mano fuerte a sus hijos, que quizás ellos de alguna manera iban a actuar de manera agresiva en su contra. Y él era ya un hombre muy, muy grande, un hombre anciano y débil. Y mira, hay algo de cierto, que la edad trae debilidad física, pero no tiene por qué traer una debilidad espiritual. Sí, a veces, ¿verdad?, la gente madura se siente, y aún, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, por cuestiones de trabajo y todo, en algún momento la condición física se empieza a debilitar, pero esto no tiene nada que ver con la debilidad espiritual. Al contrario, una persona, ¿verdad?, madura debería, ¿verdad?, tener una madurez espiritual, una gran madurez espiritual. Pero aquí, ¿verdad?, en este ejemplo que estamos viendo de Elí estaba revelando su propia falta de madurez espiritual. En el punto número 3, o el error número 3, nos habla de que Elí actuó demasiado tarde. Vemos, ¿verdad?, leíamos cómo él, ¿verdad?, se acercó a sus hijos para regañarlos, pero ya era demasiado tarde, porque él no había actuado desde un principio. Nos dice también que quizá
en algún punto Elí llegó a creer que sus hijos iban a servir al Señor con esa fidelidad, con el solo hecho de poder ver a su padre, ¿verdad?, sirviendo, de poder crecer junto a él, que estaba involucrado en las cosas de Dios. Y mira, con esto, ¿verdad?, nos deja una reflexión de que no porque seamos, ¿verdad?, o porque haya hijos, ¿verdad?, de líderes, de pastores, ¿verdad?, significa que los hijos van a seguir el camino. Hay una enseñanza, ¿verdad?, una reflexión que nos han enseñado, que Dios no tiene nietos. Es verdad, la búsqueda de nuestro Padre es personal, pero también hay algo muy importante que como padres nos corresponde, ¿verdad?, poder guiar a nuestros hijos. En su palabra nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Sí? Llamar a la obediencia, en este caso Elí, desde pequeños a sus hijos, ¿verdad?, fue algo que quizá él no lo realizó, sino que se esperó a que, como dice ahí, su corazón ya estuviera endurecido, ¿sí?, a que ellos ya fueran, ¿verdad?, gente pues ya más grande, y que en el momento que él pudo corregirlos, ¿verdad?, no lo hizo. Y mira, hay algunas lecciones que son vitales, que son de gran importancia sobre la autoridad espiritual. Son 8 lecciones, también si gustas anotarlas. La primera de ellas nos dice que Dios hace responsables a los líderes. Los pecados que Elí permitía permitió que sus hijos realizaran, se convirtieron en sus pecados, se convirtieron en suyos. Y esto habla, ¿verdad?, de lo que nos dice, ¿verdad?, que Dios nos hace responsables como líderes, nos hace responsables de esas personas a las que nosotros, ¿verdad?, estamos liderando. Y nos dice también que no se trata, ¿verdad?, de obligar a nuestros hijos a ser cristianos, pero sí exige que cuando tenemos la autoridad para hacerlo, saquemos del ministerio a los hombres malvados, aunque sean hijos nuestros. Y hablando específicamente de la vida de Elí, ¿verdad?, y de sus hijos, él tenía, ¿verdad?, la autoridad sobre sus hijos y tenía que sacarlos del ministerio porque no estaban haciendo las cosas correctamente. Ellos estaban pecando. Nuestra responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, es que cuando nosotros veamos, ¿verdad?, ciertas faltas a lo que nuestro Padre nos está diciendo, debemos de enderezar las cosas de Dios, debemos de buscar, ¿verdad?, corregir esas faltas. Cuando hay algunas algunas faltas que no anden bien dentro de nuestra responsabilidad. No importa, ¿verdad?, si se trata de nuestro hijo, no importa si se trata de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿sí?, o de un familiar, no importa. Lo importante, ¿verdad?, es que tú como líder puedas, ¿verdad?, actuar y poder corregir, poder enderezar las cosas. Nos dice también que muchas veces quizá
en este caso, ¿verdad? En cuanto a la vida de Elí y de sus hijos, quizá él pensó en protegerlos o pensaba en la reputación de la familia, estaba pensando en cómo iba a ser visto por el pueblo de Israel que los hijos del sacerdote, ¿verdad?, fueran pues expulsados, que se les hubiera quitado, ¿verdad?, esa responsabilidad que tenían. Y mira, otra de las lecciones es que Dios no está dispuesto a aceptar ser el segundo lugar. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 29, vemos cómo Dios le pregunta a Elí: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y, ¿verdad? Aquí podemos ver que Dios siempre va a exigir tener el primer lugar. Es algo que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? Que debemos de poner a Dios ante cualquier cosa y ante cualquier persona, porque tenemos un Dios que es un Dios celoso, nos dice su palabra. Y al no enfrentarse Elí ante lo que estaban haciendo sus hijos, al cubrir, ¿verdad? O al no llamar la atención a sus hijos, ¿verdad? Estaba cubriendo la maldad de ellos, estaba poniendo sus apetitos y caprichos y pecados antes que Dios, antes de obedecer lo que Dios había establecido. Por eso es que Dios le hace esa pregunta a Elí. Cuando nosotros ponemos a alguien o algo en primer lugar antes que Dios, inmediatamente se convierte en idolatría. Mira, el punto número 3 nos dice que Dios tiene derecho a quebrantar sus promesas. Y lo vemos de igual manera como Dios, ¿verdad?, le había prometido a Elí que toda su descendencia, ¿verdad?, iba a estar, ¿verdad?, que iba a estar ministrando para siempre. Pero también vemos y esa promesa que Dios le hace, pero recordamos que las promesas de Dios, ¿verdad?, tienen un precio, y ese precio es la obediencia. Y de la misma forma, ¿verdad?, cuando nosotros obedecemos, podemos recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero también la desobediencia que nosotros tenemos nos lleva a la maldición. Y fue lo que pasó con Elí, que al desobedecer, ¿verdad?, Dios anuló la promesa que le había dicho. Y ahí en 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30, podemos leer cómo Dios, ¿verdad?, le habla a Elí y le dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Y podemos ver, ¿verdad?, ahí cómo Dios dice, ¿verdad?, nos hace esa advertencia de que Él honra solamente a aquellos que lo honran, aquellos que obedecen su palabra. Y en este caso, ¿verdad?, Elí no estaba siendo obediente al poder, ¿verdad?, quitar del ministerio, quitar del puesto que tenían los hijos de él. La lección número 4
nos habla de que Dios puede hallar un sustituto. Dios, ¿verdad? Dios nos ama, Dios nos anhela, pero al mismo tiempo Dios no va a detener nuestro plan, no va a detener su plan por culpa nuestra, ¿sí? Porque nosotros fallemos, porque nosotros, ¿verdad?, nos alejemos de su camino. El llamado y los dones de Dios son irrevocables, pero nuestra desobediencia puede cancelar los mejores planes que Dios tiene para nuestra vida. Lo podemos ver, ¿verdad?, en Primera de Samuel, capítulo 2, 35, cómo Dios, ¿verdad?, escoge, ¿verdad?, a alguien más para atender este lugar que tenía Elí y sus hijos. Nos dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Se trata, ¿verdad?, de Samuel, que Samuel fue el elegido de Dios, ¿verdad?, el ungido de Dios para tomar ese puesto que Elí tenía, ¿verdad? En el punto número 5, o la lección número 5, nos dice que Dios puede parecer indebidamente severo, ¿sí? Porque Él, ¿verdad?, Dios impuso un castigo tan grande a Elí, ¿sí? Y podemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dio ese castigo tan grande a Elí? Y la respuesta la tenemos en su palabra, donde dice, en Santiago capítulo 3, en el versículo 1, nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y también nos dice que por todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Elí tenía, ¿verdad?, esa responsabilidad de ser, ¿verdad?, la guía del pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿verdad?, Dios le había confiado mucho, y por lo tanto Él le iba a pedir cuentas de todo aquello que se le había entregado, todo aquello que Él le ha confiado. ¿Y qué pasó, verdad, con él? Que al fingir que no veía nada, él defraudó la confianza de Dios. Sabemos que Dios es misericordioso y que perdona nuestros pecados cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Pero la misericordia no siempre nos devuelve las promesas. No siempre nos va a devolver esas promesas especiales que Dios nos hizo. Los líderes que caminan en desobediencia pueden quedar descalificados. Y bueno, en el punto número 6 nos habla de la falta de energía moral como un arma peligrosa. Dios no disimula la presencia de maldad en una iglesia. No pasa, ¿verdad?, por alto que en una iglesia o que en su pueblo, ¿verdad?, haya maldad, haya pecado. Él no va a actuar con delicadeza con quienes no actúan firmemente para librar a su iglesia del pecado. En el punto 7 nos habla de la falta de responsabilidad en el liderazgo, en cómo trae a Icabod a nuestra tierra.
Icabod significa la gloria se ha marchado. Cuando nosotros, ¿verdad?, no actuamos con responsabilidad en nuestro liderazgo, cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos, ¿verdad?, de dejar pasar por alto esas faltas, es cuando entramos en Icabod, que significa que la gloria se ha marchado. La gloria de Dios se marcha porque un líder ha permitido que entre la corrupción. Cuando una persona, ¿verdad?, se da cuenta de que alguien, ¿verdad?, no está actuando conforme a la palabra, no está actuando de una manera, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, y lo deja pasar, no hace nada por enderezar las cosas, por resolver la situación. Entonces, ¿verdad?, Dios se marcha y la gloria de Dios se marcha. Nos dice, ¿verdad?, que la corrupción cuando está, en un ejemplo lo vemos también en la Biblia, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se enfrentó contra, nos dice, después de perder 4,000 hombres en una batalla, cuando ellos estuvieron, ¿verdad?, en una batalla contra los filisteos, los israelitas decidieron mandar a buscar el arca de Silo para que los mantuviera a salvo de sus enemigos. Y aún, ¿verdad?, cuando el arca llega a ese lugar, aún así el pueblo de Israel, ¿verdad?, es derrotado y mueren miles de personas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no cubre el pecado. En una iglesia, ¿verdad?, puede estar la presencia de Dios, pero no cubre el pecado. La adoración tampoco impide el juicio de Dios. Así es que por más, ¿verdad?, de que nosotros adoremos y alabemos a nuestro Padre, no va a cubrir ese pecado. Pero sí es importante, como te decía al principio, que nosotros podamos ir y aclarar, ¿verdad?, estar a cuentas con nuestro Padre. Y ya en el último punto tenemos algo que nos dice que el que tiene el don de líder debe guiar con diligencia, ¿sí? Hemos visto, ¿verdad?, enseñanzas de nuestro pastor acerca de este tema de ser diligentes, ¿verdad? Y cómo aquí, ¿verdad?, Dios nos está hablando acerca de que como líderes debemos de guiar con diligencia, ¿sí? Y nos dice, ¿verdad?, que aunque nuestro cuerpo esté envejecido, así como lo vimos en Elí, debemos permanecer fuertes de espíritu. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, ahí nos dice, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Necesitamos meditar en su palabra para poder tener esa renovación de nuestra mente día con día. Necesitamos permanecer, ¿verdad?, cerca de lo que nuestro Padre nos está diciendo. Y tenemos que negarnos a envejecer espiritualmente. Cada día que pasa, nosotros tenemos la oportunidad de ser renovados, de ser transformados, de renovar nuestra mente y de parecernos más a Jesús. Y mira, hay algo que también nos dice que
Dios no nos da permiso para jubilarnos espiritualmente. No, esto no quiere decir, ¿verdad?, que a lo mejor tú como líder quizá dices, es que ya llevo mucho tiempo, es que ya llevo mucho tiempo sirviendo a Dios. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que te vas a jubilar espiritualmente. Dios no permite, no permite, ¿verdad?, que nos jubilemos. Y mira, todos los creyentes, tú y yo, debemos de tomar esa decisión de permanecer firmemente fieles a nuestro Padre, fieles a Cristo. Nos dice que debemos de decidirnos a no ser moralmente débiles. Es una decisión, no es un don. No es que alguien, ¿verdad?, tenga ese don, tenga esa capacidad para poder ser, ¿verdad?, permanecer fieles y no ser moralmente débiles, sino que es una decisión que debemos de tomar tanto tú como yo. Nos dice también que muchas veces la debilidad espiritual puede causar peligrosas reacciones en nuestra vida. Y así como lo vimos con el ejemplo de Eli, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra familia, en las personas que tenemos, ¿verdad?, las personas que están bajo nuestra cobertura. Necesitamos luchar continuamente para caminar en la fortaleza y en el poder del Espíritu Santo. Te decía en un principio, ¿verdad?, necesitamos de ese apoyo del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a poder ayudar, que nos va a poder guiar para evitar esa debilidad moral. Una de las causas que podemos tener esa debilidad moral es porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Como te decía, porque dejamos de orar, porque dejamos de tener esa comunión con nuestro Padre, porque dejamos de leer, ¿verdad?, su palabra. Eso es lo que nos va a provocar o nos va a orillar a ser débiles y no poder tomar decisiones, de no poder, ¿verdad?, saber con ayuda del Espíritu Santo, escuchar su dirección para poder corregir cuando alguna persona o alguno de nuestros hijos está cometiendo una falta. Dios nos pide esa fortaleza. Josué capítulo 1 versículo 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros lo busquemos, que nosotros nos esforcemos, ¿verdad?, porque Él va a estar con nosotros, Él va a ser el que nos va a respaldar, pero debemos de hacer nuestra parte. Si Dios nos ha puesto en una posición de autoridad, debemos de examinar siempre nuestro corazón. Debemos de ver que estemos, ¿verdad?, siempre buscando su camino, siempre agradándolo a Él. Para poder examinar nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo, quien Él nos puede, ¿verdad?, ayudar a examinar nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, a quien Él nos puede guiar, pero también tenemos a nuestro pastor y tenemos a los líderes. Tú, ¿verdad?, que estás ahí, tienes una autoridad en esta iglesia,
a la cual puedes acudir, a la cual puedes recurrir cuando consideres que estás, ¿verdad?, pasando por una situación donde esa debilidad moral, ¿verdad?, o está siendo presente, o no sabes poder tomar una decisión o cómo guiarte a poder tomar esas decisiones para guiar a esas personas. Y mira, algo también importante es la oración. La oración, nosotros podemos recurrir a la oración y sobre todo, ¿verdad?, arrepentirnos para que ese corazón no se vaya endureciendo. También podemos pedir perdón por ser débiles espiritualmente, por entrar en un letargo espiritual. Podemos pedirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos guíe para evitar esa trampa del pecado, porque como lo decíamos, ¿verdad?, es la debilidad moral nos puede llevar al pecado y podemos terminar mal, como lo veíamos con la vida de Elí. Y también, ¿verdad?, podemos pedir esa dirección para que el Espíritu Santo nos ayude a enfrentar el pecado de una forma amorosa, para que cuando tú, ¿verdad?, tengas que tomar esa decisión y tengas que poder llamarle la atención a alguien, ¿verdad?, sea de una forma amorosa, porque sabemos que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y bueno, pues eso fue, ¿verdad?, lo que Dios hoy trajo y realmente Dios habló a mi corazón, y confío y espero que también el Espíritu Santo se siga moviendo en tu vida y siga tocando esas áreas de alguna situación que tú como líder estés pasando y que tengas que enfrentar. Bueno, pues cuídate, Dios te bendiga, nos vemos.